Soy Star-Lord, Star Wars XQ, capítulo 26. Mientras las elegantes líneas de la nave Jedi atravesaban el brillante túnel del hiperespacio, Peter se sentó acurrucado contra una ventana, con la mirada fija en la fascinante mancha de colores que pasaba. Los ritmos y melodías de la música de su madre llenaron sus oídos. El Walkman reprodujo un mixtape lleno de clásicos, cada canción un vínculo con el mundo que anhelaba encontrar nuevamente. Igual Monage Daiream de David Bowie igual, N/A. No pondré todas las letras, pero puedes escucharlas de fondo si quieres. Soy una mamá papá que viene por ti. Soy el invasor del espacio. Seré una perra del rock and roll para ti. Mantén la boca cerrada. Estás graznando como un pájaro mono rosado. Y me estoy rompiendo el cerebro buscando las palabras. Mantén tu ojo eléctrico sobre mí, nena. Pon tu pistola de rayos en mi cabeza. Presiona tu cara espacial cerca de la mía, amor. Enloquece en un sueño lunar, oh sí. Al otro lado de la habitación, Mace Windu estaba sentado en una postura meditativa, su expresión serena pero marcada con un toque de preocupación. A pesar de su concentración, la atención de Windu ocasionalmente se dirigía a su padawan. La visión de Peter, con los auriculares puestos, perdido en su música, provocó una mezcla de emociones en el maestro Jedi. Windu entendió la importancia del desapego para un Jedi, sin embargo, la descarada conexión de Peter con su música destacó un desafío a esos mismos principios. Sin embargo, Windu no podía ignorar el vínculo de confianza que este acto de desafío también simbolizaba. Peter se sintió lo suficientemente cómodo y seguro como para revelar su apego a la música en presencia de Windu. Era una señal de confianza, pero también un desafío al estilo de vida Jedi. Windu reconoció la necesidad de una discusión sobre los apegos y el camino de los Jedi, pero decidió retrasarla. La misión en la que se encontraban requería concentración y ya habría tiempo para esas lecciones más adelante. Mientras sonaba la música, una conexión con su lejano hogar, la mente de Peter estaba ocupada con una preocupación más inmediata. La inminente misión como diplomático en la guerra entre los imperios Kree y Nova. El solo pensamiento envió una descarga de adrenalina a través de él. Esta no era una misión cualquiera. En este universo, los personajes y las historias de las películas de Marvel que veía eran reales. Y esa comprensión fue suficiente para hacer que su corazón se acelerara de emoción y ansiedad. Potencialmente podría conocer a Ronan el Acusador o incluso a la Capitana Marvel, si ella todavía sufría de amnesia y estaba bajo la influencia de Kree como Gers. Los dedos de Peter tamborileaban rítmicamente contra la fría ventana mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Eso es todo. Una guerra de la vida real entre razas alienígenas, y me dirijo justo en medio de ella, pensó para sí mismo, sintiendo como si no fuera real, aunque sabía que lo era. La emoción de abandonar el templo Jedi para una misión tan crucial era innegable, ya que ha estado encerrado durante más de 3 años y solo salió una vez para recuperar su cristal Kyber. Sin embargo, el peligro que los esperaba era real, y la idea de posiblemente luchar por su vida contra Ronan o tratar de ayudar a Vers a recuperar sus recuerdos, si es que podía, le provocó una ola de nerviosismo del que no podía deshacerse. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, Windu abrió los ojos de su meditación y miró a Peter con una mirada mesurada. ¿Sentirse ansioso?, preguntó con voz tranquila. Peter se quitó los auriculares y se volvió hacia su maestro. Un poco, sí. Después de todo, no todos los días te envían a cambiar el curso de una guerra. Windu asintió, entendiendo la gravedad de los sentimientos de Peter. Recuerda, Peter, la fuerza en la fuerza no es la única forma de resolver conflictos. La diplomacia, la compasión y la comprensión son igual de poderosas. Nuestro objetivo es lograr la paz, no luchar. Peter absorbió las palabras de Windu y encontró consuelo en ellas. ¿Pero qué pasa si se trata de una pelea? ¿Podemos manejar todo un ejército nosotros solos? O peor aún, ¿qué pasa si ambos bandos nos atacan? ¿Podemos sobrevivir a 2 ejércitos que nos atacan? Las probabilidades de que incluso un solo bando intente hacernos daño son bastante bajas. Después de todo, hacerlo invitaría a la República a ponerse del lado de sus enemigos, lo que ciertamente no quieren. Explicó Windu, mucho más relajado ante toda esta situación que su padawan. Además, solo estamos aquí como diplomáticos, no tienen motivos para atacarnos, confía en la fuerza, Peter. Y confía en tu entrenamiento. Eres más capaz de lo que crees. Y recuerda, estaré a tu lado. Juntos, enfrentaremos cualquier cosa que se nos presente. Tranquilizado, Peter asintió y una nueva confianza se instaló en su interior.
La conversación con Windu ayudó a calmar sus nervios agitados. Muy pronto, se reanudó la música de su Walkman y Peter se permitió un momento para sentir la emoción de la aventura que le esperaba. El viaje al borde exterior fue largo y, cuando la nave emergió del hiperespacio, la inmensidad del espacio los recibió con su habitual indiferencia. Peter, sintiendo el cambio en el movimiento de la nave cuando salieron del hiperespacio, se quitó los auriculares y se volvió hacia Windu. ¿Estamos cerca?, preguntó, con un toque de emoción en su voz. Era su primera misión y no se le pasó por alto la gravedad de la misma. Windu asintió, sí, nos acercamos al primer punto de encuentro. Recuerde, esta misión tiene que ver con la diplomacia. Estamos aquí para escucharlos, mediar y guiarlos hacia la paz. Él instruye, su comportamiento se vuelve serio. Dado que esta es tu primera misión, y también bastante importante, trata de permanecer en silencio la mayor parte del tiempo y sigue mi ejemplo. Peter asintió, absorbiendo las palabras de Windu. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La perspectiva de paz entre los imperios Kree y Nova era desalentadora e improbable, pero no pudo evitar sentir una oleada de optimismo. ¿Quizás podamos hacerlo? La nave Jedi se deslizó sin problemas hacia la imponente flota de bloqueo del Imperio Nova. Cuando se le concedió acceso y atracó dentro del buque de guerra principal, Peter sintió que su anticipación aumentaba, aunque sabía que no era el Imperio Nova el que les causaría problemas. No, los verdaderos problemas sin duda comenzarían tan pronto como se dirigieran al bloqueo de los ejércitos Kree, pero hasta que llegara ese momento, esto era todo, su primer paso real hacia la guerra, una guerra que estaban encargados de poner fin. Cuando Peter y Windu bajaron de su nave, fueron recibidos por las líneas afiladas de la delegación de Nova Prime. El aire estaba cargado de tensión, los soldados Nova estaban firmes, sus miradas oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Bienvenido, Jedi, comenzó Nova Prime, una mujer de cabello rubio con un uniforme militar azul, su voz transmitía autoridad. Confío en que tu viaje haya sido pacífico. Sí. El maestro Windu asintió con expresión relajada. Gracias, Nova Prime. La fuerza fue amable con nosotros. Peter, al captar las extrañas miradas de los soldados, no pudo evitar preguntar. ¿Hay alguna razón por la que siguen mirándonos así? Un murmullo recorrió las filas de soldados, algunos intercambiaron breves miradas divertidas antes de recuperarse. Nova Prime, sin embargo, mantuvo la compostura, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Los rumores tienen una forma de pintar imágenes alejadas de la realidad, respondió. Pero tengan la seguridad de que entendemos la importancia de su misión y el compromiso de los Jedi con la paz. Uno de los soldados, incapaz de contener sus dudas, dio un paso adelante. Con el debido respeto, Nova Prime, ¿estamos seguros de que pueden manejar a los Kree? Ni siquiera llevan desintegradores. Otro lo siguió, sí, pensé que se suponía que los Jedi eran guerreros imparables o algo así, pero todo lo que veo es un par de monjes, se burló mientras se giraba hacia Peter, y uno de ellos es solo un niño. Este es una zona de guerra, ya sabes, ¿qué están pensando los Jedi al enviar un niño aquí? Sintiendo el peso de sus dudas, Peter se decidió por una demostración. Con una sonrisa maliciosa, extendió su mano, concentrándose con una mezcla de concentración y talento para lo dramático. En un instante, los soldados circundantes, a excepción del respetuosamente equilibrado Nova Prime, se encontraron suspendidos a 1 metro en el aire. Sus expresiones pasaron del escepticismo al shock total, pataleando mientras intentaban recuperar algo parecido al control. La escena era caótica, un marcado contraste con las disciplinadas filas momentos antes. Los soldados con los ojos muy abiertos se agitaban, sus exclamaciones llenaban el aire, una mezcla de incredulidad y alarma puntuaba el silencio que siguió a la inesperada demostración de fuerza de Peter. Windu se volvió hacia Peter, su voz autoritaria mientras atravesaba la conmoción. Déjalos caer, Peter, dijo, el disgusto era claro en su tono. Con una risa incómoda, dándose cuenta quizás del alcance de su demostración impulsiva, Peter obedeció. Los soldados, una vez suspendidos por la incredulidad, se desplomaron en un montón poco elegante. El impacto fue recibido con una mezcla de gemidos y crujidos de armaduras, una caída física y dolorosa para el ego por su breve vuelo. Windu, examinando la escena con una mirada mesurada, se volvió hacia Peter, con su pregunta retórica pero directa. ¿En serio? ¿No podrías haber sido más gentil? Peter, encogiéndose de hombros con una mezcla de desafío y vergüenza, respondió.
Estaba a solo un par de pies del suelo. Posteriormente, cuando los soldados se recuperaron, su escepticismo anterior fue reemplazado por un nuevo respeto, si no un toque de cautela, hacia los Jedi. Sentados en una opulenta sala de conferencias que reflejaba el poder y el prestigio del Nova Corps, Peter y Windu escucharon con gran atención. Nova Prime estaba a la cabecera de la mesa, con expresión sombría mientras profundizaba en el corazón del conflicto que amenazaba el tejido mismo de la paz en la galaxia. Los Kree, envalentonados por su última victoria sobre los Skrulls, ahora han puesto sus ojos en nosotros, comenzó Nova Prime, su voz cargando el peso de la situación. Sus ambiciones expansionistas no conocen límites y las han llevado a nuestras puertas. Esto no es simplemente una guerra. Es una lucha por nuestra supervivencia contra un adversario que no reconoce límites en su búsqueda de dominación. Mientras hablaba, su desdén por las tácticas de los Kree, especialmente las empleadas por los acusadores, se hizo cada vez más evidente. Apretó ligeramente los puños mientras continuaba. Bajo el mando de Ronan y sus acusadores, el ejército Kree ha cometido atrocidades indescriptibles. Genocidio, ataques deliberados contra civiles, la aniquilación de planetas enteros. Sus acciones no son solo actos de guerra sino crímenes. Contra la esencia misma de la vida. Peter intercambió una mirada con Windu, ambos sintiendo la gravedad de las palabras de Nova Prime. Nova Prime hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asimilara antes de agregar. Si los Kree tienen éxito en su campaña contra nosotros, me temo que la República bien podría ser su próximo objetivo. No solo estamos luchando por el Imperio Nova. Estamos luchando para evitar que un dominio de tiranía se extienda por toda la galaxia. Después de absorber la gravedad del informe de Nova Prime, la tensión en la habitación se sintió tan espesa como las paredes de la propia nave estelar. Peter, cuyo comportamiento había permanecido sereno y pensativo en todo momento, finalmente rompió el silencio, su voz transmitía preocupación y un atisbo de resolución. Nova Prime, ¿sabes por qué estamos aquí, verdad? ¿El Imperio Nova está dispuesto a negociar el fin de este conflicto o no? Nova Prime, su expresión reflejaba la seriedad de la conversación, suspiró levemente antes de responder. Lo somos, admitió, con una nota de fatiga en su voz. Pero debo confesar que mi escepticismo hacia la voluntad de los Kree de entablar conversaciones de paz es alto. Hemos extendido ofertas en numerosas ocasiones, solo para encontrarnos con el silencio o el rechazo total. Windu asintió, su rostro era una máscara de comprensión. La voluntad de buscar la paz, incluso cuando se enfrenta a tal obstinación, es encomiable. Pero, por favor, déjenos el asunto de los Kree a nosotros. Mientras el Imperio Nova esté dispuesto a abrazar la paz, eso es lo que realmente importa. Haremos todo lo posible. Está en nuestro poder llevarlos a la mesa de negociaciones. Nova Prime miró a Windu, luego a Peter, y una leve sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios. Su confianza me da esperanza. Nos prepararemos para la paz y esperaremos el resultado de sus esfuerzos. La reunión con Nova Prime, aunque cargada de las terribles circunstancias de la guerra, poco a poco había ido avanzando hacia una conclusión. Se trazaron estrategias, se encendieron nuevas esperanzas y, sin embargo, mientras los participantes se levantaban para despedirse, Peter permaneció sentado, con una mirada contemplativa pintando sus rasgos. Nova Prime, comenzó Peter, su voz atravesó el silencio con una pregunta inesperada, ¿sabes la ubicación de un planeta llamado Tierra? También podría llamarse C-53, Terra o Midgard. La habitación se quedó en silencio, la pregunta inesperada atrajo miradas curiosas. La ceja de Mace Windu se arqueó sorprendida, con una pregunta silenciosa en su mirada dirigida a Peter. Después de todo, esto parecía lejos de los objetivos de su misión. Nova Prime, momentáneamente desconcertada, se recuperó sin problemas. ¿Puedo preguntarte por qué preguntas sobre esta, la Tierra? Es mi mundo natal, explicó Peter, con una mezcla de esperanza y resignación en su tono. He estado tratando de localizar su ubicación desde hace un tiempo. La expresión de Windu cambió sutilmente a un ceño fruncido, el maestro Jedi reflexionó sobre el evidente apego de Peter a su pasado, una preocupación dadas las enseñanzas de los Jedi sobre el desapego y el abandono. Nova Prime observó a Peter durante un momento, tal vez sopesando la relevancia de su petición. Encogiéndose ligeramente de hombros, hizo una señal a sus ayudantes. Consulte nuestros mapas estelares para cualquiera de estas designaciones, ordenó. La sala esperó en estado suspendido mientras los asistentes se apresuraban a obedecer. Los minutos pasaron, alargando la anticipación de Peter hasta que los asistentes regresaron,
con expresiones de disculpa. No pudimos encontrar ningún registro de un planeta que coincidiera con esos nombres o designaciones, informó uno, con la voz cargada de decepción. Los hombros de Peter cayeron, un suspiro se le escapó. Aunque se había preparado para este resultado, todavía le dolía ligeramente. Gracias por comprobarlo, de todos modos aprecio la ayuda. Windu notó el aire deprimido que despedía su padawan y suspiró a su lado. Nada fue nunca fácil con este alumno suyo. El escape de Nebula a extensiones inexploradas del espacio fue impulsado por un único y ardiente deseo: distanciarse lo más posible de Thanos y su gobierno opresivo. Con cada parsec que ponía entre ella y los horrores de su pasado, esperaba encontrar un poco de paz o al menos un respiro del implacable tormento que había soportado. Su nave zumbaba a través del cosmos, dejando estelas de luz a su paso, sin ningún destino establecido en mente, solo una dirección: lejos del territorio de su padre. Fuera del espacio salvaje, más allá de la traicionera extensión de las regiones desconocidas y hacia los territorios más cartografiados del borde exterior. Mientras navegaba por el laberinto de estrellas, su mente era un torbellino de emociones. Miedo, alivio y una voluntad indomable de sobrevivir. El dolor de sus últimas mejoras todavía la atravesaba, un recordatorio constante de qué estaba escapando, pero también sirvió para reforzar su determinación. Pero la libertad, al parecer, no llegaría tan fácilmente. No mucho después de que ella entró en el borde del borde exterior, una alarma repentina sonó en la cabina. El corazón de Nebula se hundió al ver la razón. Un largo bloqueo de buques de guerra dispuestos en una pared formidable, extendido ante ella. Antes de que pudiera siquiera pensar en un desvío, el bloqueo cobró vida y abrió fuego con precisión despiadada. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Su nave se estremeció bajo el impacto de las explosiones de plasma. Las alarmas sonaron en señal de protesta cuando los sistemas críticos comenzaron a fallar. Los motores, el alma de su barco, recibieron un impacto directo, chisporroteando y muriendo en un rugido final y desafiante. El corazón de Nebula se aceleró mientras se preparaba para el final. Varada e impotente, esperó el bombardeo final que destrozaría su nave, esperando encontrar la muerte en el frío e indiferente vacío del espacio. Al menos ya no tendré que preocuparme por volver al infierno, pensó, pero el destino, al parecer, tenía otros planes. En lugar del final letal que esperaba, un rayo tractor se fijó en su nave averiada y la empujó hacia el buque de guerra más grande del grupo. Nebula estaba sentada, resignada, en su silla de piloto. Sus pensamientos eran una mezcla de aprensión y desesperación mientras su nave era tragada por las fauces abiertas del hangar del buque de guerra. Después de reunirse con Nova Prime, la nave espacial Jedi partió del bloqueo del Imperio Nova, en camino hacia su próxima reunión programada, que sin duda sería mucho más desalentadora que la anterior. Windu volvió su mirada hacia Peter, quien estaba sentado envuelto en contemplación, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos. Su ceño se frunció, una tormenta de pensamientos rugió dentro de él. ¿Qué te preocupa, Peter?, preguntó Windu, su voz tranquila y firme. Los ojos de Peter parpadearon con incertidumbre antes de expresar sus preocupaciones. ¿Crees que deberíamos pedir refuerzos? Después de todo lo que dijo Nova Prime, los Kree, Ronan y los otros acusadores, no parecen del tipo con quien se puede razonar. La expresión de Windu se endureció ligeramente y, después de una breve pausa, asintió. Enviaré un mensaje a Coruscant detallando nuestra situación. Pero nuestra reunión con los Kree se desarrolla según lo planeado. Poner fin a esta guerra es nuestra prioridad número 1. Peter asintió con una expresión de resignación en su rostro. A pesar de la tranquilidad, una sombra de presentimiento se aferró a él, susurrando dudas sobre el próximo encuentro con los Kree. Tengo un mal presentimiento sobre esto, y con su mensaje a la República enviado, muy pronto, el formidable bloqueo Kree apareció a la vista, y la atmósfera dentro de la cabina se volvió tensa en un instante. Justo cuando estaban a punto de saludarlos y anunciar su llegada, de repente, la nave Kree más cercana abrió fuego, una andanada de artillería de plasma, atravesando el vacío con intenciones letales. Nos están disparando, advirtió Peter, sus preocupaciones se hicieron realidad. Los ojos de Windu se abrieron cuando tomó los controles y maniobró rápidamente la nave, sorteando el ataque mortal con precisión y habilidad antinaturales, mientras la fuerza lo guiaba. La concentración de Windu era inquebrantable, su voz solo ligeramente tensa. Parece que Nova Prime no estaba exagerando, cada maniobra evasiva fue acompañada por fuego de plasma que casi falla en su objetivo. Mientras Windu continuaba evadiendo, Peter abrió un canal, saludando a la flota hostil que tenían delante.
Detengan el fuego. Estos son el maestro Jedi Mace Windu y el Padawan Peter Quill, emisarios de la República Galáctica. No somos hostiles, repito, no somos hostiles. Segundos después, la nave dejó de disparar antes de que una respuesta chirriara por los altavoces. Frío y lleno de desdén, respondió el Cree. Jedi. Tu reputación te precede. Ronan el acusador te recibirá, pero debes saber esto. Cualquier traición será recibida con una retribución rápida y despiadada. El corazón de Peter se aceleró ante la mención del nombre de Ronan, su mano se movió instintivamente hacia su sable de luz. Él está aquí y puede que Ronan no haya sido uno de los villanos más fuertes del MCU Marvel, pero ciertamente era lo suficientemente poderoso, especialmente en comparación con Peter, que era solo un Padawan Jedi. Un Padawan muy impresionante, pero sigue siendo un Padawan al fin y al cabo. Peter miró a su maestro, ¿Windu es lo suficientemente fuerte para manejarlo? Él se preguntó. Si hay algo que Peter ha notado durante su tiempo con los Jedi, es que parecen más fuertes que en las películas, por lo que Windu podría tener una oportunidad. Todo depende de qué tan fuerte sea esta versión de Ronan. Windu, sintiendo las crecientes emociones de su Padawan, habló, sacando a Peter de sus pensamientos. Relájate, confía en la fuerza, caminamos por un camino de paz, incluso si nos lleva al peligro. Peter asintió, calmándose con fuerza. Está bien, pero eso no cambia el hecho de que nos dispararon, lo cual no es buena señal, entiendo, reconoció Windu, guiando su barco hacia el muelle de atraque del buque de guerra más grande. Pero eso no cambia nuestra misión. Mantente bajo control y recuerda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. ¿Debes superar tus miedos? Peter resistió la tentación de poner los ojos en blanco, ya que había escuchado esto innumerables veces en el templo Jedi. Sí señor. Asintiendo con la cabeza una vez más, se preparó para lo que vendría. En las entrañas de la enorme nave de guerra Kree, el aire estaba cargado de tensión y el olor metálico de la sangre. Ronan el acusador, una imponente figura de piel azul envuelta en la armadura tradicional de su pueblo, se encontraba en medio de una gran sala llena de los cuerpos sin vida y destrozados de sus propios soldados. Inserte aquí una foto de Ronan el acusador. Ante él, un solitario soldado Kree se arrodilló, temblando de miedo. Sus ojos, muy abiertos por el terror, se movieron entre Ronan y la espantosa escena que lo rodeaba. Por favor, acusador, suplicó el soldado, con la voz quebrada por la desesperación. Lo juro, nunca volveré a desafiar tus órdenes. Nosotros, simplemente no pudimos decidirnos a matar a esas personas inocentes, Ronan se burló con desdén, su mirada fría e insensible. La misericordia, escupió la palabra como veneno, es una enfermedad. Una debilidad que infecta a los débiles mentales, como tú. Tú y tus camaradas tenéis la tarea de limpiar esa ciudad de sus impurezas, purgándola en nombre de superioridad Kree. Sin embargo, elegiste desafiar mis órdenes y perdonarlos, patético. Levantó su poderoso martillo, el arma universal, cuya superficie estaba grabada con runas antiguas y brillaba con una malévola luz púrpura. Las súplicas del soldado arrodillado escalaron hasta convertirse en una súplica histérica, y su voz resonó en las frías y duras paredes de la habitación. Pero la mirada de Ronan permaneció impasible, su convicción inquebrantable. Y con un movimiento rápido y despiadado, Ronan bajó su martillo. Crunch. El sonido del impacto fue repugnante. Un ruido húmedo y aplastante que significó el fin de las súplicas del soldado, su cabeza destruida en un instante. El cuerpo cayó hacia adelante, un testimonio final y silencioso de la brutal forma de justicia de Ronan, mientras aún más sangre se acumulaba en el suelo. El sombrío silencio que siguió fue repentinamente roto por los pasos apresurados de otro soldado. El recién llegado se quedó paralizado en la puerta, horrorizado por la carnicería que tenía ante él. Ronan, imperturbable, se limpió la sangre de su martillo con un golpe practicado y se volvió hacia el soldado, con una mirada exigente. «Ínfieme». Recuperando la compostura, el soldado entregó apresuradamente su mensaje. «Los Jedi han llegado, acusador», informó, su voz apenas era más que un susurro. Los ojos de Ronan se entrecerraron pensativamente, una oscura intriga parpadeando dentro de ellos mientras salía de la habitación, con pasos pesados y decididos. «Limpia este desastre», ordenó por encima del hombro, dejando que el soldado se ocupara de las consecuencias. Solo, el soldado miró a sus camaradas fallecidos, tragando saliva de miedo mientras se ponía a trabajar. Después de todo, este podría ser él si no hacía lo que le decían.
Cuando su nave aterrizó en el cavernoso hangar del buque de guerra Kree, Peter y Windu emergieron ante una vista poco acogedora. Se encontraron rodeados por un contingente de soldados Kree, con las armas desenfundadas y apuntando directamente hacia ellos. La tensión en el aire era palpable, el dedo de cada soldado parecía picar al apretar el gatillo. La expresión de Windu se oscureció ligeramente, sus preocupaciones comenzaron a reflejar las aprensiones anteriores de Peter. Sin embargo, en medio del enfrentamiento, su compostura se mantuvo imperturbable. Peter, por otro lado, estaba muy dispuesto. Su mano flotaba cerca de su sable de luz, sus instintos pedían a gritos acción. No iba a dejarse coger por sorpresa, ni aquí ni ahora. Esta segunda oportunidad en la vida era preciosa y estaba decidido a no desperdiciarla. Antes de que la situación pudiera deteriorarse aún más, la multitud de soldados se separó como el mar, dejando paso a Ronan el acusador, y su presencia llamó la atención. La mano de Peter instintivamente fue hacia su sable de luz, lista para desenvainarlo en cualquier momento. Su mirada se fijó en Ronan, analizando, calculando. Incluso cuando llegó su comandante, los soldados no bajaron sus armas, manteniéndolas apuntando a los Jedi, esperando las órdenes de Ronan. Y justo cuando Ronan se preparaba para hablar, una conmoción en el otro extremo del hangar llamó la atención de todos. Un grupo de soldados Kree luchaban con una desafiante niña de piel azul, sacándola de un barco destrozado. Ella se defendió ferozmente, empuñando porras electrificadas que hacían caer a los soldados de rodillas con cada golpe. Peter observó, intrigado y algo impresionado por sus habilidades. ¿Ella sabe cómo manejarse bien? Sin embargo, a pesar de sus valientes esfuerzos, las probabilidades rápidamente se volvieron en su contra y se vio dominada por una ventaja numérica. Con ella restringida e inmóvil, los soldados a quienes les entregaron el culo hace apenas unos momentos se acercaron para lamerla, pateando y pisoteando a la chica caída antes de arrastrarla por el cabello. N/A. Sí, todavía tiene cabello. Sus mejoras cibernéticas aún no han llegado a ese punto. Peter apretó los puños, la ira burbujeaba dentro de él al ver a la niña siendo maltratada tan cruelmente. Apenas contuvo el impulso de intervenir, la fuerza temblaba a su alrededor. Sintiendo la furia creciente de su Padawan, Windu colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Peter, un recordatorio silencioso de su propósito y la necesidad de moderación. Su mirada, severa pero comprensiva, transmitía un mensaje más fuerte que las palabras. Esta no era su lucha, ni aquí, ni ahora. Ronan, después de observar toda la escena, finalmente se dirigió a sus invitados. Disculpas por el disturbio, y la recepción poco cordial, dijo, indicando a sus hombres que bajaran sus blasters, su tono tenía una inesperada nota de civilidad. Peter miró fijamente a Ronan, con un creciente escepticismo. ¿Qué está haciendo? Aceptando la disculpa de Ronan asintiendo, Windu mantuvo su comportamiento sereno. No hay ningún problema. Entendemos las complejidades de estos tiempos y las precauciones que requieren. Sin embargo, seamos claros. Nuestra misión aquí es pacífica. Buscamos el diálogo, no conflicto. Sí, claro, por favor, síganme. Tenemos mucho que discutir, N/A. 1952 palabras. Estoy escribiendo 3 capítulos sobre Patreon hoy / esta noche, si alguien está interesado. Además, dale piedras. El crujido del metal contra el metal resonó en el pasillo cuando la puerta de una celda de prisión se abrió. Con un empujón brutal, los soldados Kree prácticamente arrojaron a Nebula adentro, provocando que tropezara hacia adelante mientras la puerta de la celda se cerraba de golpe detrás de ella. Girándose rápidamente, gritó. Déjame salir. No tienes derecho a retenerme. Cierra el pico. Gritó uno de los soldados, metiendo uno de los porras confiscadas de Nebula a través de un hueco en la puerta, enviándola al suelo, convulsionando por la electricidad. Jaja. Su risa, fría y burlona, se apagó mientras se alejaban de la celda, llevándose el bastón con ellos. Sola, Nebula se encontró tirada sobre el frío y duro suelo, con el dolor irradiando por cada herida que había sufrido. Se levantó y, con un grito feroz, desató su frustración contra la puerta inflexible, pateándola repetidamente como si su pura voluntad pudiera atravesar el duracero. Bang y cada golpe era una liberación, un intento desesperado de desahogar la ira y el dolor que hervían dentro de ella. Pero a medida que su energía disminuyó, también lo hizo el fuego de su ira, dejando a su paso una aplastante sensación de desesperación. Su respiración era entrecortada y su cuerpo temblaba no solo por el esfuerzo sino por la avalancha de emociones que luchaba por contener.
Nebula cayó al suelo, con la espalda contra el frío e implacable metal, y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué? Susurró a las indiferentes paredes, la pregunta apenas audible. ¿Por qué mi vida es siempre así? El eco de su propia voz en la celda vacía fue la única respuesta que recibió. Agotada y derrotada, Nebula se acurrucó en el suelo, las lágrimas que tanto había luchado por mantener a raya ahora fluían libremente. Y en el silencio de su celda, acompañada solo por el eco de sus sollozos, Nebula se dio cuenta de algo triste. No importaba a dónde iba, y no importaba cuánto lo intentara, la vida siempre parecía encontrar una manera de derribarla. Abajo. Mientras tanto, mientras encerraban a Nebula, Peter y Windu se sentaron frente a Ronan el acusador, los soldados que los seguían esperaban afuera, custodiando la puerta de la opulenta sala de reuniones. A pesar de la gravedad del momento, Peter no pudo evitar escudriñar a Ronan, con sus instintos hormigueando de escepticismo. ¿Su sonrisa me está asustando? Las palabras iniciales de Ronan estuvieron cubiertas con un barniz de gratitud, su voz suave, casi desarmadora. Felicito los esfuerzos de la República por buscar la paz en tiempos tan difíciles como los que sin duda son estos. Los sacrificios hechos por todas las partes no han pasado desapercibidos, especialmente por mí. Peter se removió incómodo en su asiento. La conducta cordial de Ronan parecía estar en desacuerdo con todo lo que sabía sobre el hombre. Un belicista cuyas manos estaban manchadas con la sangre de innumerables inocentes. Este no es el Ronan que esperaba, pensó, desconfiado de las palabras que parecían demasiado pulidas, demasiado ensayadas. Cuando comenzó la conversación, Peter decidió ir al grano, incómodo con el extraño comportamiento de Ronan. No demos vueltas sobre el tema. Ya sabes por qué estamos aquí. Entonces, ¿está el Imperio cree dispuesto a negociar la paz? Sí, claro. Ronan estuvo de acuerdo de inmediato, pero algo le dijo a Peter que no hablaba en serio. Windu lo siguió, inclinándose hacia adelante en su silla. Bien, debemos encontrar una manera de poner fin a este conflicto lo más rápido posible. Ya se han perdido demasiadas vidas inocentes. Ronan asintió pensativamente, su expresión parecía abierta y considerada. De hecho, la preservación de la vida es primordial. Pedro, sin embargo, no estaba convencido. Se inclinó y entrecerró los ojos. ¿En realidad? Preguntó, con voz llena de sospecha. Teniendo en cuenta lo que hemos oído, parece que no has mostrado mucha preocupación por las vidas de los inocentes. Windu le dio a Peter una mirada rápida, aparentemente descontento con su pregunta. Después de todo, están tratando de negociar la paz, no lanzar acusaciones que podrían amargar el ánimo y arruinar su misión. Ronan hizo una pausa y su mirada se movió como si eligiera sus palabras con cuidado. Desafortunadamente, en la naturaleza de la guerra, las bajas son inevitables, independientemente de nuestra precaución, respondió con un dejo de fingida melancolía. Sin embargo, sus palabras evitaron por completo la acusación de Peter, justificando sus crímenes de guerra como si fueran meros accidentes. Sí, pero centrémonos en el futuro, intervino Windu, con la esperanza de volver a la normalidad. Apuntamos a un futuro libre de guerra y sus consecuencias. ¿Qué tal si organizamos una reunión con el Imperio Nova para resolver los detalles? Actuaríamos como mediadores, por supuesto. Para garantizar que ambas partes sean escuchadas y se llegue a un acuerdo justo. Se acuerda una resolución equilibrada. Ronan hizo una pausa y luego habló con cuidado. Un futuro pacífico es todo lo que el Imperio cree puede esperar, pero la situación es complicada. Me temo que reunirnos con el Imperio Nova ahora no es posible. Tenemos problemas de larga data y estamos en proceso de reconstrucción. La confianza tomaría tiempo, se movió, con un atisbo de evasión en su voz. Además, si bien nuestro gobernante, la inteligencia suprema, está abierto a la idea de la paz, no se ha tomado una decisión final. Sugerir una reunión sin el apoyo total de los líderes podría ser demasiado pronto, tal vez incluso arriesgado. Aún no es el momento adecuado. Pero eso no significa que no estemos abiertos a ello, solo que debemos tener cuidado y considerar todo lo que implica. La frustración de Peter salió a la superficie. Me parece que estás simplemente poniendo excusas y dando vueltas, acusó, sin poder contenerse. ¿El Imperio cree realmente quiere la paz, o simplemente estamos aquí para escucharte mientras dices tonterías? El labio de Ronan se torció levemente, pero al final, su expresión permaneció sin cambios, la fachada de diplomacia intacta. Entiendo sus preocupaciones. Tengan la seguridad de que nuestras discusiones son un paso hacia la paz que todos deseamos.
Peter intercambió una mirada con Windu y ambos reconocieron la táctica indirecta. Ronan los estaba jugando, tejiendo una narrativa de cooperación mientras esquivaba estratégicamente cualquier compromiso. Con cada respuesta evasiva, la estrategia de Ronan se desarrolló. Una farsa de conversaciones de paz para mantener contenta a la República, pero en última instancia a distancia, para no entrometerse en su guerra contra el Imperio Nova. La paciencia de Peter se agotó cuando Ronan desvió cada propuesta concreta con excusas de política interna y la necesidad de más deliberaciones. Descubrir que Ronan no tenía intención de llegar a un acuerdo genuino fue un trago amargo. Incluso con señales claras del engaño de Ronan, siguió presionando para que se produjeran más conversaciones de paz, sugiriendo reuniones futuras con lo que parecía verdadera sinceridad. Su capacidad para desviar la conversación de las duras verdades hacia vagas ideas de paz fue frustrantemente inteligente. Cuando Ronan se puso de pie, aparentemente poniendo fin a la reunión, extendió la mano y habló con voz suave. Gracias por esta fructífera discusión. Tengo esperanzas en lo que traerán nuestras futuras conversaciones, dijo, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Peter intercambió una mirada con Windu, ambos sintiendo el vacío detrás de las palabras, ninguno de los dos se acercó para estrecharle la mano. Al ver que se negaban a estrecharle la mano, la expresión de Ronan cambió sutilmente y su sonrisa reveló un rayo de satisfacción. Había reconocido su escepticismo y sus sospechas, entendiendo que probablemente estaban siguiendo su artimaña. Sin embargo, sabía que no podían enfrentarlo directamente. Como embajadores en esta delicada negociación, estaban sujetos a protocolos y expectativas. No podían simplemente arremeter o iniciar una confrontación. Esta moderación le vino bien a Ronan, permitiéndole mantener la ventaja. Con una sonrisa leve y engreída, Ronan retiró suavemente su mano intacta y asintió hacia el dúo. Bueno, parece que debo atender algunos asuntos urgentes. Mis hombres lo escoltarán de regreso a su barco, afirmó, con un tono casual pero desdeñoso, como si concluyera una conversación trivial en lugar de una negociación crítica. Cuando Ronan salió de la habitación, dejando que los dos reflexionaran sobre sus próximos movimientos, Peter se volvió hacia Windu, con una mezcla de frustración y molestia en su voz. Honestamente, aunque tenía miedo de que nos emboscaran y tuviéramos que luchar para salir de aquí, desearía que lo hubiéramos hecho. Cualquier cosa hubiera sido mejor que la cruel e inusual tortura que acabamos de experimentar, Windu, con una leve burla que traslucía un mundo de acuerdo, asintió. Está claro que los Kree no tienen intenciones de paz. Esto no fue más que una farsa para apaciguar a la República. Simplemente están dando largas y jugando para asegurarse de que no nos unamos a la guerra. Peter dejó escapar una pequeña risa. Sí, claro, como si el Senado alguna vez votara a favor de unirse a la guerra de otra persona por la bondad de sus corazones. La República ni siquiera tiene un ejército permanente, dijo, al menos no todavía, es cierto, es poco probable, pero siempre es posible. Después de todo, la República podría decidir construir un ejército en cualquier momento. Mientras Peter y Windu eran conducidos de regreso a través de los pasillos metálicos del buque insignia Kree, los pensamientos de Peter estaban lejos de la negociación fallida, negándose a permitir que Ronan el acusador llegara hasta él. En cambio, una imagen inquietante permaneció en su mente, la de una joven, con el rostro desfigurado por la angustia y el cansancio, siendo arrastrada por los guardias. Algo en ella tocó una fibra sensible dentro de él, un destello de familiaridad que no podía identificar. Después de pensarlo un poco, Peter se volvió hacia los soldados que los escoltaban, con una mezcla de preocupación en su voz. ¿Qué pasó con esa chica de antes? ¿Está bien? Con una sonrisa sádica, uno de los soldados respondió. Le dimos una buena paliza, la electrocutamos un poco por diversión y luego la arrojamos a una celda. Probablemente todavía esté allí, lamiéndose las heridas. Peter sintió una oleada de ira al recordar su tiempo en cautiverio. A su lado, la expresión de Windu se endureció, aunque su postura permaneció controlada, un marcado contraste con el estado emocional de Peter. Sin previo aviso, los brazos de Peter se dispararon, una fuerza telequinética invisible pero poderosa golpeó a los soldados contra las paredes metálicas cercanas. Cayeron al suelo, inconscientes antes de que pudieran comprender lo que había sucedido. Windu, desconcertado, miró fijamente a Peter. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz mezclada con incredulidad y un toque de amonestación. Peter, sin inmutarse, respondió. Haciendo lo que haría un verdadero Jedi. Se acercó a un soldado, todavía aturdido en el suelo, y le dio una fuerte bofetada en la cara, despertándolo sobresaltado.
Windu observó, sin palabras, cómo Peter se inclinaba, concentrado intensamente. Luego, con un movimiento de su mano y un tono tranquilo pero autoritario, habló. ¿Dónde está la prisión? ¿Y en qué parte está la niña? Explícame en detalle. La boca de Windu se abrió cuando los ojos del soldado se pusieron vidriosos y respondió con la ubicación precisa, su voz desprovista de su anterior placer sádico. Con la información que necesitaba, Peter golpeó la cabeza del soldado contra la pared, enviándolo a dormir junto a sus camaradas. Dándose la vuelta, caminó por el pasillo en dirección a la prisión. Pedro, detente. Ordenó Windu, su voz firme. Pero Peter no respondió y continuó caminando, dejando a Windu decidir si seguirlo o no. Suspirando, Windu respiró hondo antes de seguir a su padawan, sabiendo que más tarde se arrepentiría de su decisión. ¿Este niño será mi muerte? En los pasillos del buque insignia Cree, la tensión entre maestro y aprendiz aumentaba con cada paso que daban hacia el sector penitenciario. Su camino estuvo marcado por los sonidos del combate, ya que cada encuentro con los soldados Cree se convertía en un choque, dejando los pasillos llenos de cuerpos incapacitados. Peter, impulsado por una furia encendida por las crueles acciones de los Cree contra un niño aparentemente inocente, se movió con una determinación que era a la vez sobrecogedora y aterradora. Sus ataques contra los soldados fueron despiadados, combinando su fuerza mejorada con la fuerza y las habilidades que perfeccionó durante más de 3 años en el Templo Jedi, dejando un camino de Cree derrotado a su paso. Windu, aunque vacilante al principio, se vio arrastrado a la refriega, trabajando en conjunto con su aprendiz. Sin embargo, su corazón no estaba en la lucha, no como el de Peter. Luchó porque tenía que cuidar de su alumno, no porque quisiera. Por supuesto, se sentía mal por la pobre chica capturada, pero salvarla no era su misión. Su misión era mucho mayor que una sola vida. Windu miró a Peter, con la mente nublada por el código Jedi, que predicaba el desapego y advertía contra dejar que sus emociones lo influenciaran, lo que su aprendiz definitivamente estaba haciendo en este momento. Su viaje a través del barco estuvo marcado por sus discusiones, sus voces bajas pero llenas de intensidad. Peter, debemos pensar en esto, instó Windu, bloqueando un puñetazo de un soldado que se aproximaba antes de noquearlo con un golpe rápido y calculado. Apresurarse, impulsado por las emociones, solo conducirá a la imprudencia. Peter, sin embargo, no se conmovió. Ahí es donde te equivocas, replicó, lanzando a otro grupo desprevenido de soldados contra la pared con un gesto de su mano. A veces, tienes que escuchar lo que te dice tu instinto. Y el mío es gritar que dejar sufrir a esa chica no es la manera Jedi, o al menos, no debería serlo. Además, continuó Peter, mirando a su maestro. Mis emociones no me controlan. Simplemente estoy haciendo lo que sé que es correcto. La discordia entre ellos creció a medida que avanzaban, sus diferentes puntos de vista chocaban tan ferozmente como su asalto a los Kree. El enfoque tranquilo y controlado del combate de Windu contrastaba marcadamente con las tácticas agresivas de Peter. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos, eran una fuerza formidable y su fuerza combinada no dejaba a ningún soldado interponerse en su camino. Mientras se acercaban a la entrada del sector penitenciario, Windu continuó sermoneando a Peter. Todavía tienes mucho que aprender, Peter. Actuar por impulso y emoción, incluso si todavía tienes el control, estos son los métodos del lado oscuro. No los Jedi. Siempre debemos permanecer conscientes, pero separados de nuestras emociones, algo con lo que evidentemente estás luchando. Al instante, la frustración de Peter se desbordó. Se detuvo abruptamente y se volvió hacia Windu con fuego en los ojos. Sigues divagando sobre el código Jedi, pero ¿qué pasa con la compasión? ¿Qué pasa con la defensa de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos? Preguntó, su voz resonando por el pasillo vacío. Windu, desconcertado por la intensidad de las palabras de Peter, permaneció en silencio por un momento. El maestro Jedi era conocido por su sabiduría y experiencia, pero en ese momento parecía estar buscando respuestas. ¿Se ha convertido esto en el estilo de vida de los Jedi? ¿Afirmar ser guardianes de la paz pero permanecer al margen mientras se deja sufrir a personas inocentes? Peter continuó, su ira dando paso a una profunda decepción. Porque si ese es el caso, entonces tal vez he estado desperdiciando los últimos 3 años de mi vida. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, un desafío que iba más allá de su misión actual. Era una cuestión de moralidad, de la esencia misma de lo que significaba ser un Jedi. La expresión de Windu se suavizó, el peso de las palabras de Peter se hizo sentir. Los Jedi son guardianes de la paz y la justicia, comenzó lentamente, con voz firme.
Pero tal vez, en nuestra búsqueda del desapego, hemos olvidado la importancia de la compasión. El reconocimiento no solucionó instantáneamente la brecha entre ellos, pero ofreció un atisbo de comprensión. Me alegro de que finalmente puedas sacarte ese palo del trasero y pensar correctamente, comentó Peter, con una sonrisa en su rostro. Debe haber estado atascado bastante arriba, idioma, advirtió Windu, su expresión transformándose para coincidir con la de su aprendiz. Cuando la tensión entre ellos comenzó a desvanecerse, de repente, el sonido de las alarmas resonó por los pasillos. Peter y Windu se congelaron, dirigiendo su atención al urgente gemido que resonó en las paredes de metal. Puede que la tensión entre ellos hubiera desaparecido, pero ahora empezó a surgir otro tipo de tensión. Cerrando los ojos, Peter extendió la fuerza, sus sentidos se expandieron para abarcar toda la nave, sintiendo una ráfaga de actividad convergiendo en su ubicación. Las firmas de vida de innumerables soldados, previamente esparcidas por todo el barco, ahora se movían con un propósito singular hacia ellos. Es como un enjambre, murmuró Peter, frunciendo el ceño mientras calculaba su número. Tenemos, antes de que pudiera terminar de hablar, Windu, sintiendo la misma amenaza inminente a través de la fuerza, lo interrumpió. Lo sé. Finalmente deben haber descubierto lo que está pasando. No tenemos mucho tiempo, busquemos a esa chica y salgamos de aquí rápidamente. Dijo en voz baja y urgente. Supongo que finalmente estamos en la misma página, dijo Peter con una sonrisa rápida y agradecida. Windu simplemente asintió, su atención ya estaba cambiando hacia su siguiente movimiento. En una celda de prisión con poca luz, Nebula estaba sentada acurrucada en el frío suelo de metal, con la mirada vacía y derrotada. Las lágrimas que una vez amenazaron con abrumarla se habían secado hacía una hora, dejando tras de sí una profunda e inquebrantable sensación de desesperación. Hacía mucho tiempo que había perdido toda esperanza de escapar o ser rescatada. Después de todo, su vida parecía ser un ciclo interminable de sufrimiento, primero gracias a su padre, Thanos, y ahora a los Kree. El sonido de una alarma lejana atravesó brevemente su burbuja de desolación. Levantó la cabeza y entrecerró los ojos mientras intentaba descifrar la causa de la conmoción. Un destello de curiosidad se encendió dentro de ella, aunque fue rápidamente extinguido por la fría realidad de su situación. La mayoría de los prisioneros podrían aferrarse a la esperanza, imaginando a un salvador viniendo a buscarlos o soñando con una oportunidad de escapar. Pero Nebula lo sabía mejor. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. ¿Quién vendría por ella? ¿Thanos? La idea era casi ridícula. Preferiría encontrar su fin en esta celda que ser salvada por el tirano de su padre. Resignada a su destino, apenas reaccionó al sonido de unos pasos que se acercaban a su celda. Supuso que era simplemente otro guardia que pasaba o tal vez regresaba para burlarse de ella. Ni siquiera se molestó en ponerse de pie, y mucho menos en prepararse para cualquier confrontación. Pero entonces, los pasos se detuvieron justo afuera de su celda y la confusión se mezcló con una pizca de miedo. Observó, congelada, cómo una espada de energía negra, pulsando con luz blanca, atravesaba de repente la puerta. La hoja se movía con precisión, cortando el metal con tanta facilidad como si fuera mantequilla. Nebula retrocedió gateando, con el corazón acelerado, presionándose contra la pared como si pudiera ofrecerle alguna protección real. La puerta, ahora separada de sus bisagras, cayó al suelo con un ruido sordo. De pie en la puerta había una figura que nunca había esperado ver. Un chico guapo con una túnica Jedi delgada y ajustada, sosteniendo un sable de luz completamente negro a su costado. Peter Quill saludó casualmente mientras desactivaba su sable de luz, colocándolo nuevamente en su cinturón. Hola, dijo con una sonrisa que era a la vez tranquilizadora y fuera de lugar en el sombrío entorno. Vine a salvarte. Nebula lo miró fijamente, su mente acelerada. Este chico, este Jedi, había venido por ella. ¿Por qué? Su sorpresa inicial poco a poco dio paso a una cautela nacida de años de dificultades y manipulación. Sin embargo, a pesar de sus sospechas, no podía negar el pequeño rescoldo de esperanza que su presencia encendía en su interior. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar, su voz apenas era más que un susurro. Sus ojos nunca dejaron los de Peter, buscando cualquier indicio de engaño o agenda oculta. Pero todo lo que encontró fue una sinceridad sencilla y bondadosa que no había visto en mucho, mucho tiempo. Vi lo que te pasó en el hangar, comenzó Peter, con voz tranquila y empática. No podía simplemente irme y dejarte aquí. Los ojos de Nebula, agudos por la sospecha, permanecieron fijos en él. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces.
¿Por qué pasar por todos estos problemas? Su voz estaba teñida de incredulidad, no estaba acostumbrada al concepto de que alguien arriesgara su vida por ella sin un motivo oculto. Peter simplemente sonrió, presentándose casualmente a pesar de las circunstancias. Soy Peter. ¿Y tú lo eres? De mala gana, ella respondió. Nebulosa. Al instante, el reconocimiento brilló en los ojos de Peter. Nebulosa, murmuró, notando las pocas mejoras cibernéticas a lo largo de su cuerpo. Se recompuso rápidamente y le ofreció una sonrisa cálida y tranquilizadora. Bueno, ahora te conozco y tú me conoces. Entonces, ¿puedo salvarte ahora o planeabas quedarte aquí indefinidamente? Aún no lo he decidido, respondió Nebula, su voz plana, traicionando la profundidad de su resignación. La preocupación de Peter se profundizó ante sus palabras, sintiendo la profunda desesperación que se había arraigado en ella. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Windu resonó desde la esquina, instándolos a darse prisa. Peter, tenemos que movernos ahora. No pasará mucho tiempo antes de que estén aquí. Eligiendo ignorar la urgencia de Windu por el momento, Peter se concentró en la persona frente a él. El espíritu de Nebula parecía tan fracturado como su cuerpo, su voluntad de vivir extinguida por años de sufrimiento. Bueno, si tú no te vas, entonces yo tampoco, declaró, medio en broma pero completamente serio, tomando asiento en el suelo frente a ella. Podemos quedarnos aquí juntos y morir o quedar encerrados para siempre, supongo. La frustración de Nebula aumentó ante su actitud indiferente hacia el peligro. Solo vete ya, espetó ella, la primera señal de vida en su voz desde que él había llegado. Pero Peter permaneció imperturbable y su determinación era clara. ¿Vienes conmigo?, preguntó, encontrando su mirada. Cuando ella no respondió, él se encogió de hombros y agregó. Entonces supongo que me quedaré. No puedo dejarte aquí sola, ¿verdad? Lo absurdo de la situación finalmente traspasó los muros de Nebula. Con un resoplido de molestia, ella se puso de pie, de espaldas a él. Bien, me iré contigo. Pero solo para sacarte de aquí, admitió, su tono a regañadientes pero mezclado con una gratitud renuente. En el fondo, ella reconoció la rareza de su amabilidad, incluso si no estaba lista para aceptarla o admitirla por completo. Peter sonrió y se levantó para unirse a ella. Eso es más bien, dijo, notando lo herida que parecía. Ahora súbete y salgamos de aquí, ¿eh? Nebula gruñó confundida cuando Peter se dio la vuelta y se arrodilló, mirándola expectante. ¿Qué estás haciendo?, ella preguntó. Te llevo, ahora súbete. Le ordenó, listo para llevarla a cuestas. No, puedo caminar sola, ella lo rechazó. La paciencia de Peter se agotó cuando Nebula rechazó obstinadamente su oferta. Mira, vamos a avanzar más rápido de lo que tú puedes hacerlo por tu cuenta, especialmente en tu condición, explicó, tratando de razonar con ella por última vez. Sin embargo, su respuesta fue un cruzado de brazos desafiante, indicando un claro rechazo. Con un suspiro de exasperación, Peter decidió que ya era suficiente. Se puso de pie, rápidamente cerró la distancia entre ellos y, sin previo aviso, tomó a Nebula en sus brazos como si fuera una princesa. No tenemos tiempo para esto, dijo con firmeza, mientras salía de la celda, abrazándola. Nebula, sorprendida por su acción repentina, se agitó y protestó en voz alta. Bájame. Puedo caminar sola. Pero Peter se centró en la tarea que tenía entre manos e ignoró sus quejas cuando rápidamente se encontraron con Windu, que esperaba a la vuelta de la esquina. Y en el momento en que empezaron a correr, Nebula se dio cuenta de la verdad en las palabras de Peter. El mundo que los rodeaba se volvió borroso y su velocidad rivalizaba con la de un deslizador de baja potencia. Abrumada e incapaz de mantener su resistencia inicial, Nebula instintivamente envolvió sus brazos con fuerza alrededor del cuello de Peter, su rostro se calentó con un sonrojo de vergüenza por la cercanía. Esquivando y zigzagueando a través del barco, lograron evitar a la mayoría de los soldados, despachando a aquellos que no podían evitar con rápida precisión y coordinación. Sin embargo, cuando entraron al hangar donde esperaba su nave, se detuvieron abruptamente y la vista ante ellos los detuvo en seco. Ronan el acusador estaba allí, flanqueado por sus guardias más selectos, con la mirada fija en ellos con una intensidad escalofriante. Ronan se paró entre el grupo de Peter y su barco, apoyado en su martillo en forma de bastón como si fuera un bastón. Debo admitir que tu tenacidad es admirable. ¿Pero realmente creíste que podías escapar de las garras de la justicia tan fácilmente? Has liderado una gran persecución, pero todos los caminos terminan aquí. Ríndete ahora, y tal vez considere perdonar sus vidas.
Mientras la voz fría e inquebrantable de Ronan el acusador resonaba en el hangar, Windu dio un paso adelante, con una postura de autoridad tranquila pero lista para el conflicto. Ronan, comenzó, su voz firme pero con una nota de diplomacia, queremos resolver esto pacíficamente. Simplemente déjanos irnos y evitaremos más conflictos. La risa de Ronan fue un sonido agudo y desdeñoso que rebotó en las paredes del hangar. Después de haber herido a innumerables soldados Kree y alterado el orden de esta nave, ¿ahora te paras frente a mí con uno de nuestros prisioneros y pides la paz? Sacudió la cabeza y sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y desprecio. ¿Cómo podría aceptar eso? Detrás de Ronan, los guardias de élite se movieron, sus armas apuntaron con precisión mortal a Peter, Windu y Nebula. La tensión en el aire se hizo más espesa, una presión tangible que parecía comprimir la atmósfera misma. Peter, sintiendo la amenaza inminente, actuó con rapidez. Con un gesto sutil, usó la fuerza para levantar a Nebula sobre su espalda, liberando sus manos. Su mano derecha se movió hacia su cinturón, sus dedos rodearon la empuñadura de su sable de luz. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Nebula se abrieron en estado de shock. Por un momento, se encontró flotando antes de aterrizar suavemente sobre la espalda de Peter, instintivamente envolviendo sus brazos alrededor de su cuello una vez más. Windu levantó una mano, sin sacar todavía su arma. No hay necesidad de violencia, Ronan. Déjanos marcharnos y no te molestaremos más. ¿Y dejarías atrás al prisionero? Preguntó Ronan. Pero antes de que Windu pudiera responder, Peter respondió sin dudarlo. Diablos, no. La sonrisa de Ronan era maliciosa, esperando esa respuesta. Entonces parece que hemos llegado a un punto muerto. Ahora ríndete, y yo personalmente me encargaré de que la República se entere de tu traición. Estoy seguro de que apreciarán ver las imágenes de seguridad de tus acciones de hoy, propuso, su mirada parpadeando hacia Nebula con una mueca desdeñosa. Y en cuanto a la niña, aunque tiene poco valor, estoy seguro de que podemos encontrarle un uso. Nebula, aunque no podía enfrentarse físicamente a Ronan desde su posición sobre la espalda de Peter, encontró su mirada con una mirada feroz y desafiante. Sí, no, gracias. Peter se negó cuando sintió que Nebula lo apretaba con más fuerza como para tranquilizarse. Ahora sal de nuestro camino y amenazó, su mano agarrando el sable de luz en ese punto. Windu permaneció en silencio, su mano finalmente se movió también hacia su sable de luz, esperando ver qué decidía hacer Ronan. La respuesta de Ronan a su negativa fue rápida. Levantando su martillo con una floritura, hizo una señal a sus hombres. Mientras abrían fuego, Peter y Windu desenvainaron y encendieron sus sables, y las hojas brillantes cobraron vida con un silbido. El aire se llenó con el sonido de los rayos láser al ser desviados, sus brillantes rayos redirigidos lejos de sus objetivos previstos por los rápidos movimientos de los sables de los Jedi. Peter, con Nebula segura sobre su espalda, se movía con sorprendente agilidad, su concentración dividida entre protegerla y el contraataque que se avecinaba. En un momento de riesgo calculado, Peter redirigió un rayo directamente hacia Ronan, quien, con un rápido movimiento de su martillo, lo desvió como si no fuera más que una molestia. Comenzó a avanzar, cada paso que daba era amenazador, un depredador acercándose a su presa. Ronan apuntó a Peter, sus ojos ardían con una furia sádica. El avance del Señor de la Guerra Kree fue un espectáculo digno de contemplar, una mezcla de poder puro y determinación inquebrantable. Mientras se lanzaba hacia Peter, blandiendo su arma universal, Windu entró en acción, interceptando el golpe destinado a su aprendiz. El choque entre el sable de luz de Windu y el martillo con forma de bastón de Ronan fue un espectáculo de energía chispeante y poder puro. El sable de luz, un arma capaz de cortar casi cualquier cosa, se encontró con el martillo brillante, sorprendiendo a Windu mientras resistía el crudo poder cortante de su hoja púrpura. Enzarzado en combate, Windu miró por encima del hombro y su mirada se encontró con la de Peter. «Ocúpate de los hombres de Ronan y pon en marcha el barco», ordenó, con voz firme a pesar de la tensión de la contienda. Con un impulso concentrado de sus habilidades de la fuerza, Windu envió a Ronan deslizándose hacia atrás, interrumpiendo el avance de los Kree y abriendo un camino para Peter. Peter asintió, siguiendo las órdenes de su maestro, con Nebula todavía aferrada a su espalda. Apretó con más fuerza su sable de luz, preparándose para enfrentar a los soldados mientras corría hacia el peligro, su cuerpo disparado hacia adelante a gran velocidad.
bailó entre las filas de los soldados de élite de Ronan, su sable de luz negro era un borrón de precisión mortal, cada golpe de su espada desviaba el fuego blaster, devolviendo los rayos al lugar de donde vinieron. Peter hizo una mueca cuando los gritos de los heridos llenaron el aire, observando cómo uno tras otro, sus enemigos caían, chisporroteando impactos de blaster a lo largo de sus cuerpos. No estaba seguro de si estaban vivos o muertos, pero tampoco estaba seguro de querer saber, y muy pronto, llegó el momento inevitable en el que, mientras Peter acortaba la distancia, se enfrentó a un soldado cree de frente. El soldado, con el arma levantada y su intención clara, no dejó a Peter sin otra opción. En una acción rápida y reflexiva, el sable de luz de Peter se balanceó, dividiendo al soldado por la mitad, su cuerpo cayendo en dos pedazos, el olor a carne cocida llenó el aire. El acto, necesario para sobrevivir, dejó a Peter un sabor amargo en la boca, una sensación de náuseas que subió por su garganta. Era la primera vez que acababa con la vida de otro humanoide, plenamente consciente de su muerte y de que él era la causa. El peso de sus acciones lo presionó fuertemente, incluso mientras continuaba luchando. La comprensión de que esto ya no era una simple escaramuza sino una lucha por sus vidas cristalizó dentro de él. Cada soldado al que se enfrentaba ahora no era solo un enemigo sino una vida que tenía que extinguir para salvar la suya y la de sus compañeros. Pero a pesar de la confusión en su interior, siguió adelante, impulsado por la necesidad de proteger y sobrevivir. Mientras caía el último de los hombres de Ronan, Peter permaneció en medio del caos, respirando con dificultad y el brillo de su sable láser proyectando sombras en su rostro atormentado. Peter se quedó mirando inmóvil, las consecuencias de la batalla expuestas ante él con un detalle crudo e implacable. Sus ojos, muy abiertos al darse cuenta de lo que había hecho, pasaron de un cuerpo caído al siguiente. De repente, Peter comenzó a escuchar la voz de Nebula, repitiéndose una y otra vez en su oído. Pedro, 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 Pedro. Parecía haberlo estado llamando desde hacía un tiempo. ¿Eh? Peter se volvió para mirar por encima del hombro. Tenemos que seguir moviéndonos, instó, su voz era un ancla firme en medio de la tormenta de emociones de él. Peter podía oír la preocupación contenida en sus palabras, una preocupación no solo por su bienestar físico sino también por su salvador. Con un fuerte movimiento de cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras, Peter reunió los restos de su resolución y se dirigió al barco, dejando docenas de cadáveres dispersos a su paso. Dentro de la nave, dejó con cuidado a Nebula, garantizando su seguridad por encima de todo. Espera aquí, dice mientras se gira para escanear el hangar en busca de amenazas restantes, y su mirada se posa en la feroz batalla que aún se libra entre Windu y Ronan. El duelo fue una vorágine de armas centelleantes, con el sable de luz de Windu bailando contra el siniestro poder del arma universal de Ronan. En un movimiento repentino, Ronan aprovechó el poder de su martillo y desató una ráfaga de conmoción hacia Windu. Sin dudarlo, Windu respondió, un movimiento de su mano envió una onda de fuerza telequinesis para enfrentar el ataque, neutralizándolo. Los dos combatientes movían con una precisión y ferocidad que hablaban de años de entrenamiento y determinación endurecida en la batalla. El sable de luz de Windu bailaba en sus manos, mientras Ronan empuñaba su martillo con fuerza devastadora, su brillo iluminaba sus rasgos con una luz siniestra. Pero a medida que avanzaba la batalla, quedó claro que Ronan estaba ganando terreno. Un violento golpe de su martillo tomó a Windu con la guardia baja, la fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás y la sangre brotó de su boca. Peter observó, con el corazón acelerado, cómo Ronan aprovechaba su ventaja y sus ataques se volvían más agresivos, más implacables. Nebula, quédate aquí, dijo Peter, con determinación endureciendo su voz mientras salía corriendo de la nave. Esperar. Las protestas de Nebula lo siguieron, su voz aguda por la preocupación, pero Peter tomó la decisión. No podía quedarse quieto mientras su maestro luchaba solo. Cuando el extremo romo del arma universal impactó el brazo de Windu con un crujido repugnante, enviándolo al suelo, su sable de luz patinando fuera de su alcance, Ronan se cernió sobre el maestro Jedi derrotado, victorioso. Una sonrisa apareció en los labios de Ronan, una oscura promesa del final mientras levantaba su martillo para dar el golpe final. Este es el precio del desafío, se burló Ronan, su voz un eco escalofriante en la inmensidad del hangar. Windu miró hacia arriba, su resolución parpadeando como una llama en una tormenta mientras invocaba la fuerza. La situación parecía terrible, un momento congelado en el tiempo. Sin embargo, el maestro Jedi extendió la mano y su sable de luz se deslizó suavemente hacia su mano que esperaba.
Ronan estaba preparado para asestar el golpe fatal, el aire cargado con la inminente amenaza de muerte. Pero antes de que Windu pudiera agarrar su sable, o que el martillo de su enemigo pudiera descender por completo, de repente, una oleada de fuerza, poderosa e incontrolable, llenó el hangar. Fue como si el mismo aire se convirtiera en un maremoto, una manifestación de pura energía telequinética que se estrelló contra Ronan con la furia de un tsunami. Tomado por sorpresa, Ronan fue lanzado a través del hangar, su cuerpo era un simple muñeco de trapo en manos de la fuerza invisible, hasta que se estrelló contra la pared del fondo con un impacto desgarrador, perforando la pared de metal. Los ojos de Windu se abrieron y se giró para ver a su padawan parado a unos metros de él, con la mano extendida. ¿Aún estás con nosotros, viejo? Bromeó Peter, con una sonrisa en sus labios. ¿Necesitas que te busque un bastón como el del maestro Yoda? La ceja de Windu dio un ligero tic mientras se ponía de pie, su sable de luz materializándose en su agarre. Muy gracioso, respondió con un dejo de irritación, aun cuando detectó la genuina preocupación detrás de la broma de su alumno. ¡Arg! De la nada, el grito enojado de Ronan resonó por todo el hangar. Momentos después, salió de un agujero en la pared, su martillo palpitaba con energía, los ojos ardían de odio mientras fijaba su mirada en Peter. Creo que está loco, comentó Peter, recibiendo una mirada exasperada de su maestro que claramente significaba, ¿tú crees?